Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este webinar de genes. Yo soy Michelle Cascardo, les voy a recibir y abrir la charla hoy con René, que nos acompaña, René Andrade, coach y consultor de genes. Y mientras tanto, ¿no? Voy comentando un poco más acerca del grupo DNA. Soy directora de plataformas digitales del grupo DNA. Nosotros como empresa ya tenemos más de una década impactando positivamente la vida de empresas y también de profesionales a través de Genes, que es nuestra plataforma de empleabilidad. Ya hemos ayudado y anualmente ayudamos a más de 800 ejecutivos en su recolocación laboral o transición de carrera. Genes es la plataforma del grupo DNA. En realidad, yo diría el ecosistema de empleabilidad y de búsqueda laboral del grupo DNA. Genes es también nuestra plataforma digital que apoya a todos los profesionales mientras están en búsqueda laboral. Entonces, para contarles un poquito más, nosotros tenemos esta plataforma que tiene todos los contenidos para ir guiando paso a paso los ejecutivos en cada una de las etapas que son relevantes dentro del proceso de búsqueda laboral. Y eso lo hemos diseñado a través de consultores y coaches expertos como René Andrade, que nos acompaña, pero también de nuestros headhunters. DNA es una empresa que se dedica también al reclutamiento y selección, a headhunting. Entonces sabemos de los dos lados de la mesa y con esta visión armamos el programa de Genes. Genes tiene, obviamente, toda la plataforma digital que les comenté, con este paso a paso, además de otras funciones también, como, o recursos, mejor dicho, como es nuestro job board, ¿no? Donde se pueden buscar vacantes prefiltradas, ¿no? Según tu perfil profesional. Consolidamos las vacantes del mercado en una única página. Y también hay plantillas, templates, todo para que la búsqueda sea lo más eficiente y rápida posible. Entonces, al final es el guía todo en uno de cómo buscar trabajo. Y algunos de los profesionales que acuden a nosotros también nos piden asesorías personalizadas, sesiones individuales de coaching, y ahí activamos a coaches como René para que les acompañen en esta jornada de búsqueda laboral. Así que, dicho esto, no quiero extenderme mucho más. Puedo dejar acá los datos también de contacto, por si alguien tiene alguna duda relacionada a lo que es Genes, ¿no? A cada 15 días, de hecho, nosotros estamos haciendo estos webinars y estas charlas con temas acerca de empleabilidad. Son todos muy bienvenidos, bienvenidas. Y antes de partir, obviamente, con el contenido más duro de nuestra presentación, quiero presentarles a René y agradecerles también por el tiempo y la disponibilidad para esta charla. Este es el primer paso, ¿no? Enfocarse en el desarrollo propio es el primer paso para que puedan efectivamente encontrar un mejor trabajo en menos tiempo. Y con eso les presento a René Andrade, que nos acompaña acá hoy. René tiene más de 25 años de trayectoria en consultoría de recursos humanos, como profesional especialista en la búsqueda y selección de profesionales y ejecutivos, es coach en empleabilidad, es parte del ecosistema de Genes. Y bueno, René, sé que te has desempeñado, ¿no? Como consultor, como reclutador, como gerente de negocios en compañías de consultoría, de capacitación, de búsqueda de capital humano nacionales e internacionales. A lo largo de esta trayectoria ya son más de 950 proyectos buscando e insertando ejecutivos y profesionales en empresas a nivel local y latinoamericano. Te doy la bienvenida, agradezco tu participación, René. Y nada, hablemos ahí de cómo mejorar habilidades comunicacionales y con eso ayudar a que más personas puedan hacer esta transición de una manera eficiente. Así que muchas gracias. Te doy la palabra, René. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación. La verdad es que sí, son hartos años dedicándome a lo que más me gusta,
que es la empleabilidad, y el reclutamiento y selección, como headhunter. Toda esa experiencia, más el material y toda la ayuda y apoyo que tenemos en nuestra plataforma Genes, la vamos a tratar de interpretar en esta presentación, en el webinar de hoy. Y uno de los aspectos principales que vamos a ver son estar preparados ante estas situaciones de participar de procesos de selección. Y una de esas cosas es tener, por ejemplo, en el mundo virtual, como ahora, todo funcionando. Y mi equipo hoy día no ha funcionado muy bien, lo único que falla es que se congela un poco mi imagen. Así que a medida que eso pasa, yo sé que mi gran equipo de colaboradores me van a decir que estoy congelado y me voy descongelando. Lo bueno es que la voz va a seguir en línea. Lo importante son que veamos la presentación. Vamos a partir. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestra organización y a nuestro webinar. Nos convoca hoy día el webinar de mejorar las habilidades comunicacionales para el proceso de selección laboral. ¿Okay? Para esto vamos a avanzar y a ver qué contenidos vamos a revisar el día de hoy. ¿Ya? En primer lugar, yo llamo el módulo C presentarnos, ya lo hemos hecho. Vamos a revisar algunos temas para pensar y otros para actuar, en este módulo 0 que yo le llamo. Luego, en el primer módulo, vamos a identificar y a conversar sobre cómo podemos desarrollar la comunicación que entregamos y recibimos. Siempre tenemos una visión de que solamente tenemos que entregar y comunicar. Es tan importante también el recibir y el entender y codificar el mensaje para poder comunicar mejor. ¿Ya? El módulo que vamos a continuar es el número 2, que tiene que ver con el proceso de selección laboral y la comunicación, que es el tema que nos convoca. Luego vamos a continuar con la comunicación virtual, que tanto nos ha ocupado en este último tiempo con la llegada del COVID. Se masificó la virtualidad y es una de las herramientas anteriores. Antiguamente era opcional, hoy día es imprescindible tener todas las herramientas de comunicarnos bien a través de una cámara y la virtualidad. Perfecto. Vamos a continuar. El módulo cuarto es algunos consejos y tips de cómo mejorar nuestras habilidades. En ese módulo quiero concentrarme porque es lo más importante, que ustedes pueden recibir algunos consejos que debido a la experiencia y también a la teoría que podemos hoy día confirmar que son importantísimos para hacer lo mejor de nosotros en cuanto a la comunicación en un proceso de selección de personas. Vamos a terminar el último módulo, el 5, con conclusiones, acuerdos y temas que son importantes de poder definir como importantes. Y vamos a darle un espacio para las preguntas. Siempre nuestras, por eso yo llamo que al principio es un check-in, como llegar al hotel, cómo entramos, y un check-out, cómo nos vamos de en este caso, de este webinar de hoy día. Las preguntas pueden ser cada vez que yo comento un tema. Les voy a preguntar si tienen alguna inquietud, ustedes la pueden hacer a través de la sección preguntas de nuestro webinar, del despliegue del menú, y yo voy a preguntar si existen preguntas y las vamos aclarando en el momento, o si no, las hacen al final. Perfecto. Dicho esto, vamos a comenzar. Ya nos hemos presentado y me gustaría mucho que pudiéramos analizar varios temas importantes en este inicio. En primer lugar, esta figura, yo creo que a los que hemos nacido en el año 70 o los 70, en mi caso, nos trae muchos recuerdos. Esto no es unos audífonos, ¿ah? Es un vaso o un tarro unido por un hilo a otro, donde jugábamos de pequeños a poder comunicarnos. Y se supone que funciona. Yo me acuerdo que yo era muy feliz comunicándome a una larga distancia con mi familia o con mis amigos para comenzar a conocer un poquito lo que es comunicar. Desde que nosotros hemos nacido, el llorar nos hacía que pudiésemos informar a la audiencia, en este caso a nuestros padres, que necesitábamos algo, comida, abrigo o simplemente cariño. Entonces, vamos a usar esa imagen para poder entrar a este tema de hoy día que nos convoca a mejorar las habilidades para la comunicación, específicamente en un proceso de selección. Para pensar, primero vamos a analizar lo que dijo un autor, que es Paul Václavic, que
En su libro La teoría de la comunicación humana, expresaba como un axioma principal de la comunicación que es imposible no comunicar. Si ustedes piensan, podemos comunicar mal, podemos dar una mala impresión, podemos dar un mensaje totalmente equivocado al que queríamos dar, pero siempre vamos a comunicar. O sea, en todo nuestro quehacer, siempre estamos comunicando. Es imposible no hacerlo. Démosle vuelta un poco a ese concepto. También, ¿qué es la comunicación? Hay personas que dicen que la comunicación lo es todo. Me dicen que estoy congelado, así que voy a volver a descongelarme. Ahí he vuelto a estar en pantalla. Seguimos avanzando con temas para pensar. ¿Comunicamos bien nuestro mensaje? Quiero decir lo que estábamos indicando. La idea inicial en nuestra cabeza llega correctamente a través de nuestro mensaje al interlocutor o al entrevistador en este caso, o a quien nos llama por teléfono cuando nos invita a un proceso o nos hace avanzar en un proceso de selección. Pensemos en eso. Pensemos también en los ámbitos de la comunicación, que son muchos. Tenemos que tener una capacidad de adaptación, de visión dinámica, de identidad profesional, mantenernos vigentes, y todo esto va a ayudar a nuestra empleabilidad. ¿Y qué es la empleabilidad? Nada más y nada menos que saber comunicar y vender nuestro servicio profesional, nuestra persona, hacia nuestro mercado objetivo, que serían las empresas donde queremos trabajar, las áreas y los cargos donde queremos trabajar. Si nosotros mejoramos estas habilidades comunicacionales, vamos a poder multiplicar la efectividad y la eficacia en nuestra búsqueda laboral. Así como nuestra plataforma Genes tiene distintas herramientas, listados de consultores y headhunters, por ejemplo, tiene formatos, tiene herramientas y videos, todo un tema bastante audiovisual para potenciar nuestras capacidades y habilidades de comunicación. ¿Ya? Ahora ya del pensar algunos temas, algunos conceptos, vamos a ver el qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ocupar, aprender y entrenar la escucha activa. Por algo nos crearon con 2 orejas y con una boca. Eso significa que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, y yo diría personalmente, escuchar antes de hablar y pensar antes de comunicar. ¿Ok? Confío en que no sigo congelado y avanzamos. Otra cosa para hacer, la comunicación, aparte de la escucha activa, tiene que ser asertiva y eficaz. Hay personas que nacen con el don de la palabra, otras personas lo hemos desarrollado. Se puede aprender, esa es la buena noticia. Otra cosa para hacer, otro tema para hacer, entrenemos y equilibremos 2 teorías, 2 técnicas, las 3V o D y las 3A. En el transcurso de esta presentación vamos a ver qué significa. Finalmente, para hacer tenemos en la acción, entrenar nuestras habilidades comunicacionales, dándole foco a nuestra empleabilidad, a nuestra forma de buscar nuevos y mejores trabajos, y también potenciar estos recursos personales. Hay personas que son más buenas para la comunicación vía escrita, otras personas para la comunicación verbal, otras personas para las cosas audiovisuales, y lo no verbal es un gran complemento. Así que entremos de lleno a nuestra presentación. Nuestro primer módulo lo tenemos acá. Vamos a saber cómo identificar y desarrollar la comunicación que entregamos. Un tema muy importante es saber que no solamente tenemos que comunicar, también tenemos que, antes que nada, entender qué nos está comunicando la persona que nos está ofreciendo un trabajo a través de algún portal, a través de la plataforma LinkedIn, a través de nuestra búsqueda proactiva. ¿Okay? Partamos entonces con este primer módulo. La comunicación, no voy a ahondar mucho en la teoría, es básicamente un proceso innato, natural, lo hacemos desde pequeños. Antes de que comenzáramos a aprender a hablar, ya nos comunicábamos llorando, moviéndonos, ocupando mucha comunicación no verbal, diría yo. Y hoy día tenemos una serie de herramientas que nos ayudan, pero a la vez nos complican un poco porque tenemos tanta tecnología que no sabemos por dónde empezar y cómo ocupar. ¿Ya? También
existen estrategias, herramientas y habilidades que tenemos a nuestro alcance. Estas herramientas las tenemos que saber usar. Si nosotros vamos desarrollándonos como seres humanos, podemos cada vez mejorar nuestra comunicación. Usemos las herramientas. Tenemos lo que la naturaleza nos dio y lo que nosotros somos capaces de aprender en este camino. ¿Okay? Sigamos avanzando. La asertividad es un concepto muy importante en la comunicación porque es la manera, un poquitito de... Siempre se decía que la asertividad era el saber decir que no, pero un poco más profundo podemos llamar que es la manera de que nosotros de manera sincera y libre nos expresamos sin tener que ofender, ni perjudicar, ni herir a los demás. Esta herramienta, esta técnica, esta habilidad se puede entrenar, eso es lo bueno. La asertividad todos los días es una oportunidad para aprenderla. La asertividad nos lleva a tener una comunicación asertiva para poder comunicar, aunque sea una noticia mala o una situación complicada, de la mejor manera, para que nuestro interlocutor, receptor o entrevistador lo entienda casi al 100% de cómo lo queremos comunicar. ¿Okay? Ya les decía que la asertividad nos lleva a la comunicación asertiva. Esta se basa, ¿cierto?, en nuestra actitud positiva. Se dice mucho, y vamos a conversarlo, que la sonrisa y el positivismo es lo que nos lleva a marcar un antes y un después, una gran diferencia y un camino al éxito en la manera de comunicar nuestros mensajes y lo que queremos hacer, digamos, para ser exitosos en un proceso de selección. Finalmente, la inteligencia emocional, este es un término bastante comentado desde unos años a la fecha. No todos los que hemos sacado buenas notas o han sacado buena, exitosa carrera académica tienen inteligencia emocional, y al revés también. La inteligencia emocional básicamente es la capacidad de comprender nosotros y mejorar las emociones. Muchas veces podemos tener grandes maestrías, doctorados, mucha técnica, habilidad para los idiomas. Si no somos capaces de llevarlo a cabo, de ser puntuales en el fondo, en la forma y el fondo, la inteligencia emocional no está siendo ocupada. Ese es un concepto muy importante porque es la manera que nosotros usamos las herramientas y los vehículos que nos llevan a comunicar nuestro mensaje, en este caso que es atravesar de manera exitosa cada una de las etapas del proceso de selección. ¿Okay? Vamos a comentar cuáles son los tipos de comunicación. Tampoco me voy a alargar en esta parte. Existe la verbal claramente y la no verbal, siempre lo hemos sabido. Sin embargo, dentro de la verbal tenemos dos tipos, la oral y la escrita. La oral yo la llevo a la práctica en el teléfono y las entrevistas. La comunicación oral es cuando, por ejemplo, nosotros antes de ir a una entrevista nos citaron en la entrevista o nos realizaron una entrevista preliminar telefónica, un pre-screening, digamos, y es ya en ese minuto nosotros comenzamos a comunicarnos de buena o de mala manera. En las entrevistas, obviamente, la comunicación oral es importante y la escrita comienza desde que nosotros plasmamos en un papel nuestro currículum, plasmamos en el portal LinkedIn, en la red profesional más grande que existe, y también la manera en que nos comunicamos con los emails. Y la comunicación no verbal es importantísima en los tiempos anteriores a la pandemia porque en una reunión o entrevista presencial cara a cara ayuda mucho a que nos podamos comunicar, digamos, ayudando a las palabras. Nuestros gestos, nuestros modos, nuestra postura. Y la gestualidad en las entrevistas también se aplica mucho y está dentro de lo no verbal, lo paraverbal o lo paralingüístico, que significa usar la voz pero no emitiendo palabras solamente, usando algunas muletillas buenas o malas, aprendiendo a usarlas, tratar de maximizar con el tono de voz, con silencios y dar énfasis a alguna frase o alguna idea que queramos hacer. ¿Ok? Seguimos avanzando. Recordemos el típico diagrama de la comunicación. Existe un emisor, a través de un canal comunica, envía un mensaje, a través de otro canal llega al receptor. Sin embargo, en ese camino tenemos ruido, que no solamente es
lo auditivo, ruidos son los problemas que tiene la comunicación. Finalmente está el feedback o retroalimentación, que es cuando el receptor nos devuelve, nos da un input de regreso, digamos, de hacia el mensaje que nosotros quisimos emitir. Sin embargo, no es tan, o sea, es mucho más complejo de lo que estábamos conversando. Si ustedes pueden ver, el emisor recibe nuestro mensaje a través del canal que usamos, la vía, lo decodifica y genera una segunda idea. Esa segunda idea se transforma en una reacción y se convierte en una idea número 3, que nuevamente se codifica y se transmite de vuelta, retroalimentada. En este viaje, así como el juego del teléfono o algún bachillerato de repente, nosotros tenemos claro que el mensaje que enviamos llega muy distorsionado al destino. Entonces, estos dos esquemas tradicionalmente que se habla de la comunicación, tengámoslo presente en nuestras habilidades que vamos a realizar para la selección, para enfrentar los procesos. ¿Okay? Siguiendo con nuestra identificación y desarrollo de la comunicación, el mensaje se degrada en el camino de la siguiente manera: lo que queremos decir, lo que se dice, lo que el receptor oye, lo que él comprende finalmente, lo que va a retener, lo que es capaz de repetir, y finalmente vemos que como una tercera parte de lo que emitimos es lo que va a quedar en la retina o en la memoria, en la cabeza de nuestro receptor. ¿Okay? Se pierde, yo diría, el 75% del mensaje en este camino. Tenemos que tener presente siempre esta teoría. ¿Okay? Las habilidades comunicacionales son lo que vamos a mejorar en este webinar. Vamos a revisar de que todos los seres humanos, digamos, podemos ir desarrollando y aprendiendo. Esta buena noticia es que no es necesario haber nacido con estas habilidades. Nosotros diariamente podemos ejecutar técnicas que nos van a ayudar para mejorar estas habilidades. Vamos a ver algunos consejos en los módulos siguientes, que son los tips, la parte más importante de este webinar. Les repetí yo que la buena noticia es que se puede entrenar y aprender nuestras habilidades de comunicación. ¿Cuáles son las más valoradas en el mercado laboral? La empatía, que es ponernos en el lugar del otro, saber ponernos, y así de esa manera poder tener una comunicación, pero fluida, muy fluida. La escucha activa, por algo tenemos dos orejas y una boca. El lenguaje verbal es importantísimo, sin embargo, hoy en día, en los tiempos de comunicación telemática o virtual, la comunicación verbal es el doble de importante de cuando era presencial, porque ya nos ayuda mucho nuestra gestualidad y la comunicación no verbal. La verbal toma un lugar preponderante en estos tiempos de virtualidad. Y también las siguientes habilidades o competencias más valoradas en el tema comunicacional son el lenguaje no verbal, que vamos a profundizar de eso enseguida, el resolver conflictos a través de nuestra inteligencia emocional aplicada, y la persuasión. No es necesario ser un experto en marketing y ventas para ser persuasivos en el mensaje que nosotros queremos entregar. Esto se puede entrenar, repito. ¿Ya? Veamos la comunicación verbal versus la no verbal. Existe un autor, un psicólogo alemán, Albert Mehrabian, que es un profesor de la Universidad de California. Por allá por los años 70, por ahí cuando yo nací, él hizo un estudio muy famoso que nos aclaró que la comunicación verbal, las palabras, ocupan solo un 7% del total de la comunicación. Del mensaje que nosotros emitimos, solo el 7% es verbal. El otro 93% es no verbal. Importantísimo lo que vamos a ver ahora. De ese 93% no verbal, el 55% es visual, ¿cierto? Y el 38% es vocal. El 55% sigue siendo no verbal. Nuestros gestos, nuestra postura, nuestra emoción facial y corporal. Sin embargo, el 38% es algo nuevo, un concepto nuevo, vocal. Aquí tenemos las 3 B que hablé al principio: verbal, vocal y visual. Verbal son las palabras que nosotros emitimos, y vocal son todo lo paralingüístico, lo que ayuda sin decir palabras, el tono de nuestra voz, el énfasis, los silencios, las muletillas,
el hablar más fuerte, el hablar más despacio, etc. ¿Okay? Avanzando, tenemos un poquitito que conversar cuál es la mejor técnica en este tema. Es buscar el equilibrio de estas tres V. Verbal, vocal y visual. Aquí tenemos el ejemplo de una persona equilibrista que está con su platillo, ¿cierto? En un acto circense, podría ser. En los tiempos de día de comunicación telemática o virtual, la comunicación no verbal, la visual, pasa a un segundo plano. Sin embargo, la verbal y vocal toman mucha preponderancia. A través de la cámara nosotros no podemos expresar todo lo que queremos expresar cuando es presencial. Por eso tenemos que saber equilibrar y saber administrar y leer en el interlocutor, en el entrevistador por cámara, por ejemplo. Si entendemos bien el mensaje que nos emitió, lo podemos parafrasear y repetir. Si queremos contestar, antes, en el principio de la reunión, podemos decir, me escucha bien, me ve bien, se entiende lo que digo, y de esa manera, con ese feedback, podemos estar más seguros de poder emitir un mensaje correcto. Así que a trabajar en buscar el equilibrio de estas tres V o tres V. ¿Okay? La comunicación no verbal, obviamente, es la que no tiene palabras, ya lo hemos dicho. En este tipo de comunicación no verbal están los gestos, la entonación, las muletillas, la manera de dar énfasis, hacer silencios, etc. Sin saber, inconscientemente nosotros expresamos en la parte no verbal muchas emociones, como por ejemplo inquietud, tristeza, alegría, efusividad, excitación, felicidad, concentración, interés, no interés, desconcentración y mala imagen cuando nosotros estamos desconcentrados mirando hacia otro lado. Así que tengamos muy presente que la comunicación, por ejemplo, en la parte virtual y presencial también, es inconsciente muchas veces en la parte no verbal, en nuestro rostro. Así que tengamos presente de entrenar a diario frente a un espejo o que las personas nos digan cómo actuamos cuando nos presentamos, cuando nos comunicamos. ¿Okay? La comunicación real, en definitiva, nos lleva a saber que el mensaje que emitimos no es una sola cosa. En realidad es una constelación de mensajes, un universo y conjunto de mensajes. Aquí tenemos un pequeño gráfico que dice que en la comunicación, dentro del mensaje que nosotros transmitimos, está el ser muy seguros y resolutivos. Tenemos que tener una mirada no entornada, que significa ojos medio abiertos, sino que una mirada atenta. Si la dejamos de fijar con nuestro interlocutor es porque estamos revisando documentos, estamos pensando, pero siempre estar lo más atento posible a hacer contacto visual. En nuestro mensaje nosotros no solamente enviamos una información, también enviamos anécdotas, experiencias. Con nuestras manos tenemos que dibujar. Si somos personas que somos planificadas y en una competencia que nos solicitan en una entrevista de trabajo, nosotros no podemos decir que trabajamos con un grupo de personas que era diversa y que no tenían oficinas independientes y era todo un poco desordenado. Una persona planificada dice, yo tengo colaboradores, gente que me apoya, yo les defino un poquito las reglas del juego, yo los apoyo, yo parto desde el inicio y los apoyo hasta el final. Esa es la manera de conversar un poco y de dibujar con las manos. Tratar de no ser dispersos y tampoco ser tan lentos y parsimoniosos, porque eso implica de repente reflexión, pero también una persona que no es ejecutiva en su actuar. Así que el mensaje, en definitiva, es un conjunto de herramientas de la comunicación que ahí está destacada la R y la S. Nosotros somos resolutivos, usamos palabras que terminan y empiezan muy bien moduladas, etcétera, etcétera. La comunicación en realidad es una constelación de mensajes. Vamos a pasar al módulo 2, que es el proceso de selección laboral, que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo lo podemos mejorar? Una pregunta inicial. En el proceso de selección, ¿seremos nosotros solo emisores, solo receptores o somos el mensaje? ¿Somos un currículum? ¿Somos un perfil en LinkedIn? ¿O somos un conjunto de este sistema, de este proceso que es la comunicación?
Antes de entregar nuestra comunicación, en el proceso de selección, tenemos que saber leer qué vamos a comunicar. No lleguemos y enviemos un currículum. Primero entendamos si la oferta, ya sea por una publicación en el medio escrito, virtual, LinkedIn, o porque nos están llamando a una entrevista, es compatible con nosotros. Antes de ir a hacer un currículum, tenemos que conocernos, autoconocimiento. Antes de entregar comunicación, tenemos que recibir y leer esa comunicación. En nuestra plataforma Genes tenemos muchas herramientas, como les decía, para autoconocernos, para hacer bien un currículum, para enfrentar la confección de un perfil correcto de LinkedIn, que no es igual al currículum, y finalmente para que consigamos el objetivo final, que es que nos llamen a entrevista, que es el camino a tener un nuevo o mejor trabajo. Ya les comenté que para estas etapas sirve el mejorar nuestras habilidades, para hacer un buen currículum, para hacer un buen perfil de LinkedIn, para mandar correos electrónicos efectivos y eficaces, correctos, para enfrentar entrevistas finalmente. Estas habilidades son las que tenemos que seguir entrenando. Además, se debe utilizar la comunicación correcta y eficazmente. Muchas veces en una entrevista laboral, que hoy día es telemática, y la final puede que sea presencial, pero hoy día casi todo el proceso está virtual, tenemos que ser capaces de primero escuchar y después emitir el mensaje, ¿ok? A través de las entrevistas que son focus group, dinámicas de grupo, las individuales, las preliminares, etc. Tenemos nosotros que conseguir y encontrar una facilidad para comunicarnos, para exponer, ¿ya? Tenemos que aprender y entrenar, y cuando lleguemos al final de este camino, que es un camino que no termina, todos los días debemos aprender a tener una comunicación eficaz, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy Voy a buenos días. avanzar un poquito más. ¿Sí, perdón? Sí, muchas gracias, René. Sí. Muchas gracias por el espacio para preguntas. Aprovecho a saludarlos ahora a través del micrófono y, bueno, invitarlos a que puedan escribir preguntas, comentarios desde la ventana de preguntas. Así, bueno, puedo compartirla, hacerle llegar el comentario o pregunta a René y entonces, bueno, él puede ayudarnos a resolverla o compartir la experiencia, analizar algún caso en especial, si es que quisieran, que bueno, todo lo que pueda aportar valor al webinar es más que bienvenido. Claudia, vi que levantaste la mano, te invito a que puedas escribir tu comentario o pregunta dentro de esta sección, así podemos compartirlo. Por el momento, ninguna pregunta, René. Perfecto. Vamos anotándolas y que se les queda en el tintero y las podemos revisar al final. El proceso de selección laboral, básicamente, no voy a profundizar, es distinguir entre personas, diferenciar para qué son buenas, comparándola con un perfil de cargo, ¿ya? La selección desde una mirada de procesos, básicamente, es realizar distintas etapas donde se filtra y se llega a una terna final, que muchas veces es una dupla, para que un comité, un equipo de decidor tome la difícil e importante misión de contratar un nuevo talento para una organización. Nosotros queremos ser exitosos en este proceso en la parte comunicativa. Este esquema nos muestra un poquito un resumen del proceso de selección tradicional, que básicamente comienza con un requerimiento a la organización y se genera un perfil de cargo. Este perfil tiene una lista de habilidades duras y habilidades blandas. Las duras son las técnicas, las específicas, la de manejar una herramienta, una certificación sobre un área específica, y las habilidades o las competencias blandas son, por ejemplo, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, la resiliencia, la forma analítica de resolver problemas, etc. En todas estas etapas nosotros vamos a poder mejorar nuestras habilidades, lo vamos a realizar de inmediato. La evaluación de antecedentes, que es la primera etapa de selección, es donde revisan nuestros currículum. Y también alguna cosa adicional que nos hayan solicitado, alguna certificación en inglés, en informática, en tecnología, etc. Después nos evalúan nuestro conocimiento a través de pruebas online o pruebas presenciales. Nos realizan entrevistas preliminares, telefónicas o presenciales, iniciales, muy cortas. También entrevistas colectivas o en grupo o focus group. Entrevistas individuales al principio o al final, y las entrevistas finales que finalmente
nosotros nos encontramos con interlocutores como nuestro futuro jefe directo o el gerente de la compañía o de área. Para todas esas etapas vamos a conversar qué es lo que se aconseja para ser más exitosos. En primer lugar, en la etapa de evaluación curricular y LinkedIn, nosotros tenemos que ser capaces de llevar nuestra comunicación a un nivel, ojalá 100% en lo escrito. Para hacer un buen currículum, como lo tiene nuestra plataforma Genes, tenemos que comenzar por una etapa y herramientas de autoconocimiento. Si yo no me conozco, no puedo descubrir para qué soy bueno, cuál es mi propuesta de valor, en qué me diferencio a los profesionales de mi área en el mercado. ¿Okay? Entonces, hacer un buen currículum con ortografía impecable, redacción, conciso, un currículum que si yo tengo menos de 10 años de experiencia, tiene hasta 2 páginas, si yo tengo sobre 10 años, tiene hasta 3 páginas. Para llegar a ese nivel de sintetizar y de resumir efectivamente nuestra experiencia, tenemos que aplicarnos y entrenar de cómo hacer un currículum correctamente. Nosotros tenemos eso en nuestra plataforma, en nuestra compañía, sin embargo, primero tenemos que autoconocernos. Para eso hacemos FODA, pedimos retroalimentación, etc. Esa es la mejor manera de hacer un currículum correcto y un LinkedIn que venda. Un LinkedIn es una estantería que está tras nosotros frente al mercado laboral y donde los reclutadores headhunters podemos un poco elegir y saber a quién vamos a llamar a entrevista. Si todo eso está bien confeccionado, vamos a haber comunicado correctamente nuestra comunicación escrita en este caso. Además, en la etapa de entrevista preliminar es una llamada telefónica hoy en día que dura entre 5 y 10 o 15 minutos, donde nos preguntan básicamente si estamos motivados a participar del proceso de selección, nos preguntan detalles del currículum que hemos enviado o del perfil que nos pidieron en LinkedIn, y para eso aplicamos toda nuestra herramienta de comunicación verbal, en este caso telefónica, también con la comunicación, digamos, de no palabras, paralingüística, paraverbal, las pausas, el énfasis, el tono de la voz, etc. La evaluación de entrevistas, también ahí tenemos que aplicar nuestras herramientas comunicacionales virtuales y presenciales para saber entender el mensaje que hay que responder en tal pregunta, no quedarnos callados, sino que primero escuchar y luego hablar. Esa es la mejor técnica para enfrentar una evaluación y entrevistas tanto individuales como en grupos. El cierre y el onboarding. Bueno, ojalá todos lleguen a esta etapa donde nos están dando y ofreciendo una oferta de trabajo, donde tenemos reuniones finales con nuestra jefatura directa, con nuestro futuro gerente de área o gerente de la compañía. Aquí aplicamos todas las técnicas comunicacionales, tanto virtual, presencial, no verbal, verbal, y tenemos que ser capaces de entregar esta información de acuerdo a lo que ya hemos ensayado con anterioridad. ¿Okay? Veamos ahora la comunicación en la virtualidad, que es lo que más nos interesa porque es lo que se usa desde que llegó el COVID. ¿Es lo mismo comunicarnos presencial o virtualmente? Mucha gente pensaba que sí, sin embargo, tenemos grandes diferencias. Las vamos a revisar de inmediato. Otra pregunta para pensar, ¿estamos preparados para transmitir una imagen profesional a través del entorno virtual o telemático? Yo creo que la mayoría no lo hemos entrenado, no hemos bien visto la tecnología y todas las herramientas que nos ayudan a poder entregar y dar una imagen profesional en la virtualidad. Yo les comentaba que el COVID, la llegada hace 1 año y medio y un poco más, y con todas las cepas que estamos afrontando, nos hizo pensar y repensar toda la virtualidad. Y las personas que no conocían el Zoom, solamente teníamos quizás el Skype como una herramienta para ahorrar tiempo y hacer alguna reunión, en mi caso, entrevistas de trabajo. Hoy en día son herramientas que son imprescindibles para poder avanzar en la búsqueda de un candidato, en el caso de todos nosotros, en enfrentar procesos de selección de entrevistas. Así que gracias al COVID, o por culpa del COVID, nos obligamos a aprender todas las técnicas de la comunicación telemática. Dentro de la comunicación virtual, ¿qué sucede con esta comunicación que era cara a cara durante las entrevistas virtuales? ¿Será lo mismo? ¿Será distinto? Hay una falsa sensación que la entrevista virtual es igual a la presencial. Yo les decía que en la presencial es más importante la comunicación no verbal. Sin embargo, en la virtualidad
lo más importante es la comunicación verbal y vocal. El tono de la voz, si el micrófono está bien, funcionando bien, digamos, la vocalidad, los énfasis que hacemos, el tono, eso va a ser mucho más importante que antiguamente, que anduviéramos muy elegantemente vestidos en la parte visual, ¿ya? Además, todas las limitaciones que tenemos en la parte virtual, por ejemplo, uno piensa que porque no estamos frente cara a cara a la persona, no podemos mirarlo a los ojos porque no está, y podemos conversar mirando hacia otro lado, mirando nuestro resumen o nuestro ayuda a memoria, o teniendo un torpedo en la muralla quizás, pero hay que reemplazar la mirada, el ojo de nuestro entrevistador presencial, hoy día en esta lucecita de la pantalla. Eso es muy importante, eso lo conoce la gente que trabaja en televisión, pero nosotros tenemos que aprender esas técnicas y darnos cuenta de eso. Tenemos que entrenarnos distintas cosas en la virtualidad. Vamos a ver. Conozcamos las posibilidades que nos da el entorno online, toda la tecnología. Conozcamos nuestro equipo, conozcamos dónde se enchufa, conozcamos el mejor lugar de nuestra casa para poder hacer una reunión virtual, etc. Trabajemos las técnicas que contribuyan a romper la frialdad. Antiguamente uno rompía el hielo con un apretón de manos en la entrevista presencial, comentando un poco el clima, lo que nos costó llegar, si estamos bien. Hoy día en lo que es virtual, el romper el hielo, el romper la frialdad del inicio de una conversación, es preguntarle a la otra persona si está cómodamente con su vaso de agua o de café o té para poder tener una reunión cómoda. Preguntar si se escucha y si se ve bien. Aprovecho para preguntar si no estoy congelado, ahí me dirán. ¿Alguna pregunta hasta acá, querida Luciana? René, sí, estás congelado justo en este momento, así que sí, seguramente al desactivar y volver a activar vuelve a verse bien. Ahí debería estar puesto a la realidad viva, ¿sí? Excelente. Sí tenemos una pregunta. Dígame, a ver si... Sí, Lía pregunta si pueden acceder después al material. Así que Lía, sí, te comento que cuando termine el webinar se va a estar enviando esta grabación para que puedan acceder y bueno, poder repasar el contenido. René nos ha dejado el material también a nosotros y bueno, tenemos varios conceptos y definiciones dentro de la presentación que justamente René ha dejado para que puedan revisarlo en detalle después, así que sí, pueden contar con el material. Muchas gracias, Lía, por tu pregunta. Muchas gracias, Luciana. Bueno, avancemos. Tenemos que entrenarnos en los aspectos técnicos que consigan un éxito en la calidad del entorno virtual, la tecnología. Revisemos la luz, revisemos la cámara. Por ejemplo, yo tengo sobre 2 cajas en mi computador para que la cámara esté a nivel de mis ojos, para que no parezca que estamos minimizados mirando desde abajo una cámara o que somos unos gigantes mirando hacia abajo. La idea es que sea a la altura de los ojos y la cámara. Eso es una cosa muy importante de considerar. El uso del micrófono. Hoy día yo estoy atento a no quedar congelado porque mi cámara está, el computador funciona un poquito mal hoy día. Pero el micrófono, sepamos si al otro lado nos escuchan bien o no nos escuchan bien. Revisemos el aspecto personal. Por ejemplo, si uno está en la parte virtual, igual que en la televisión, si uno ocupa ropa de líneas, de puntos, hay un efecto televisivo o en la cámara que hace que la persona al otro lado pierda el interés en lo que estás diciendo y en tu rostro y se fija que la ropa está brillando o se está moviendo. Hay que tratar de usar colores más neutros y planos en el entorno virtual. Preparemos la puesta en escena que yo le llamo, que es el conjunto de temas que hemos conversado, que es estar en una silla cómoda, ergonómicamente dispuesta, que no nos duela la espalda, y vamos a seguir viendo temas y consejos sobre la puesta en escena. Así le llamamos los reclutadores cuando una persona va a una entrevista o se presenta a una entrevista virtual también. Tengamos buen encuadre, que estemos centrados en la cámara, que no estemos fuera de foco. Un tema muy fotográfico y camarógrafo también. Evitemos los ruidos externos. Tratemos de estar en nuestra oficina o nuestro hogar en el lugar más tranquilo, con ventanas y puertas cerradas, para que no tengamos ruidos que interfieran en nuestra entrevista de trabajo en este caso.
utilicemos bien la voz, sepamos hablar lento, modulado, esperemos el feedback de la persona que nos está entrevistando y nos diga si se está escuchando bien o no. Mantengamos un contacto visual, lo que antes era mirar a los ojos, hoy día es equivalente a la lucecita de encendido y la cámara. Miremos el objetivo de la cámara a la altura de nuestros ojos como lo hemos visto. Quizás con cajas como ustedes tengan en su hogar para poder ser exitosos. La postura siempre es firme y segura. Eso es algo muy importante. No estar atrás, sentado en la silla, no estar demasiado adelante, tanto en lo presencial, en este caso en lo virtual también. Firme y seguro en nuestra postura. Y finalmente no olvidemos de sonreír. La sonrisa es contagiosa, la sonrisa nos ayuda a que nuestro mensaje sea positivo. Si nosotros sonreímos, obviamente no yéndonos al extremo, siempre vamos a tener un resultado mucho más positivo y exitoso del mensaje que estamos entregando. Este módulo, que son los tips, quiero que lo veamos en forma muy clara. ¿Qué consejos podemos conversar y analizar para mejorar nuestras habilidades comunicacionales de los procesos de selección? Así como las personas que participan de los programas de outplacement que tenemos en Genes, que pueden tener acceso a la plataforma cuando tienen una duda de algún tema, aquí vamos a hacer un buen resumen general de cada uno de ellos. Tengamos en cuenta lo siguiente, en la parte de presentación personal, aquí tenemos un buen ejemplo de distintas personas que están con, sin corbata, sentadas, de pie, pero la actitud quiero que se fijen y la adaptación al entorno, a la situación de cómo están vestidos. Antiguamente los varones teníamos por obligación que ir con corbata a una entrevista. Hoy en día va a depender. Si la empresa es muy formal, sería el caso de usar corbata para la entrevista o para trabajar. Si es una empresa de las que estamos viendo día a día, ya la corbata se usa en algunas ocasiones y usamos solo camisa y chaqueta en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, siempre hemos pensado y hemos revisado con la experiencia de los que hacemos entrevistas que la sobriedad menos es más. Siempre es bueno estar cómodos y cómodas con el vestuario que usamos. Y lo principal es la actitud profesional en el vestuario. ¿Okay? Además de la apariencia, la gestualidad y la voz son muy importantes. En la gestualidad que ya revisamos, vimos que la sonrisa era un elemento crítico. También vemos que la mirada, la postura y los gestos son importantísimos, sobre todo lo presencial, no tanto lo virtual. La voz es importante, el timbre. Si no tenemos una voz FM ni de locutor, tratemos de ensayar para ver cuál es la mejor manera de entregar. El tono, usémoslo para poder dar énfasis a lo más importante o a cosas que son más triviales. Vocalicemos y las velocidades también revisémoslas. Yo soy una persona inquieta que hablo muy rápido y que tengo que siempre entrenar de poder hablar un poco más lento para que me entienda mi audiencia y mi entrevistador. ¿Okay? La apariencia ya la conversamos, vestimenta adecuada. Ojalá que nuestra vestimenta no sea por lo cual nos recuerda al entrevistador, sino que nuestra mensaje y nuestra buena comunicación de quién somos. ¿Estaré congelado, querida Luciana? ¿O estoy bien? Sí, René, congelado de nuevo. Ya, de todos modos, estamos perfectos, sí, y la presentación también se ve muy bien. Perfecto. La apariencia ya hablamos que tiene que ser lo más formal, adecuada a la empresa, pero que no sea lo que permita que nos recuerden, sino que nuestro profesional. ¿Ya? La comunicación no verbal es importantísima en lo presencial, ya no tanto en lo virtual, pero sí hay que tener siempre presente que lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo es casi más relevante que las palabras que estamos emitiendo. ¿Ya? Ese es el mensaje. La postura, dijimos que tiene que ser de interés, no estar muy adelante ni muy hacia atrás. ¿Ya? Gestos, las manos, la conclusión es que dibujemos con las manos. Si somos personas que no estamos acostumbrados a gesticular con las manos, ensayemos, porque son como el mouse que tenemos para trabajar en el computador, las manos en la comunicación verbal y sobre todo, esta es una comunicación no verbal, nos ayuda a poder guiar, a señalar
a indicar, a dar importancia a nuestro mensaje, o simplemente a indicar que estamos comentando algo importante o que estamos tomando una pausa porque vamos a comentar otro tema y nuestras habilidades, nuestros logros laborales, etc. Dibujar con las manos es muy importante. ¿Cómo podemos persuadir al entrevistador con nuestro lenguaje no verbal para que nos contrate a nosotros y vea que somos buenos en nuestra área? Bueno, ahí nos fuimos un poquito hacia atrás. Ahí estamos. La postura también la vimos. Ahí estamos retrocediendo, ahí estamos avanzando. ¿Cómo persuadimos a nuestro entrevistador? Conociéndonos, autoconociéndonos a diario, conozcamos al entrevistador en el sentido de qué empresa trabaja, cuál es el estilo, para poder emitir un mensaje correspondiente a ese estilo. Y esa comunicación va a ser la más adecuada. ¿Okay? La voz, hemos conversado bastante, que el timbre, el tono, la vocalización y la velocidad hay que fijarse y entrenarlo. Sincronicemos las 3 A, que ya las hemos visto, ¿cierto? Significa actitud y afinidad. Aptitud son nuestras habilidades y competencias duras. Actitud es la manera que estamos comunicándonos y presentándonos en un proceso de selección. Si nosotros combinamos y equilibramos bien actitud, lo sincronizamos, vamos a llegar a una meta final que es la afinidad y que nuestro entrevistador o interlocutor o el receptor del mensaje reciba correctamente lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión. ¿Okay? Escuchemos activamente, 2 oídos, 1 boca. Los silencios, generemos pausas si queremos dar una respuesta, un término de explicar un logro, etc. ¿Ya? Sala de espera, nosotros los reclutadores o headhunters le llamamos a todo lo que sucede fuera de la entrevista, fuera de la oficina donde te estoy entrevistando o fuera del tiempo que dura la entrevista. Uno muchas veces comete errores de comentar cosas fuera de... Y muchas veces pasa, el micrófono se quedó conectado y uno comete una infidencia. Si uno va a una entrevista, comete algún error porque está comentando en la sala de espera o afuera de la oficina lo que fue la entrevista, lo que uno dijo o no dijo. Uno tiene que tener una actitud profesional desde que a uno lo llaman por teléfono, antes, durante y después de la entrevista. Si salimos de nuestro hogar a una entrevista presencial, salgamos y volvamos en actitud profesional. ¿Ya? Apretón de manos. Era muy importante y lo es en la comunicación presencial. Sin embargo, ese apretón de manos se reemplaza en la virtualidad con la visualización, con el feedback de saber si la otra persona está conforme con nuestro mensaje y nuestra comunicación. Leer a menudo nos sirve porque vamos mejorando nuestro vocabulario y vamos practicando la mejor manera de comunicarnos. No perdamos de vista el objetivo, lo que queremos comunicar. No nos vayamos por las ramas, seamos concisos. Organicémonos. Tengamos todo el material a mano, en la tecnología, y si es presencial, los tiempos de viaje para llegar a una entrevista. Organicemos lo que queremos decir y lo que queremos comunicar. Adaptemos el estilo nuestro de comunicación hacia el entrevistador. Convirtámonos en buenos oyentes. No interrumpamos. Hay gente que somos un poco impulsivos y antes de que nos terminen de formular una pregunta o un mensaje, tratamos de responder de inmediato. El consejo es ser más pausado, ser un poco más reflexivo, escuchar antes de actuar, 2 oídos, 1 boca. Pregunta siempre, antes de responder, si tenemos alguna duda, parafraseemos. Usted me preguntó cómo yo hice este proyecto en mi trabajo. Sí, perfecto. Entonces, este proyecto lo hice de esta manera. Ustedes se ahorran una respuesta errónea. ¿Estaré congelado? ¿Estoy bien, Luciana? Vamos a apurarnos para que... Todo perfecto. Perfecto. Utilicemos ejemplos para argumentar en nuestra plataforma y en nuestra herramientas de outplacement en nuestra organización, ¿quiénes? Tenemos muchas técnicas para que aprendamos a identificar los logros laborales, que es distinto a las funciones y responsabilidades. Los logros son exitosos. Tenemos que entrenar a diario cómo los vamos a explicar para que en una entrevista ese mensaje sea bien recibido y
sea un aporte y sume para la mejor evaluación de nuestra persona en lo profesional. No nos pongamos a la defensiva. Si no estamos de acuerdo con alguna pregunta impertinente, con alguna situación de un trabajo anterior, seamos siempre formales y diplomáticos. Ya tendremos tiempo de enojarnos solos en nuestro hogar, pero en la entrevista siempre diplomáticos, siempre con la verdad, siempre profesional. Solicitemos feedback siempre. Yo estoy preguntando si sé que estoy o no congelado porque me interesa que vean la gestualidad que estoy realizando. Nunca, pero nunca dejemos de entrenar el autoconocimiento. Si yo me conozco a través de lo que dicen los demás de mí y de lo que yo pienso, o una autoevaluación FODA, puedo saber salir al exterior, enviar un mejor mensaje al entrevistador y que me conozca de la mejor manera. Conclusiones, antes de las preguntas. Analicemos el estilo que tenemos cada uno y cada una comunicacional. Si yo soy una persona como yo que hablo mucho, tengo que tener poder de síntesis. Al contrario, tengo que ensayar frente al espejo si me cuesta comunicarme y mi vida es ser monosílabo, sí o no. Tratemos de elaborar frases completas y para eso es el entrenamiento y el ensayo diario. Entrenemos la comunicación nuestra que sea asertiva y eficaz y con escucha activa. Finalmente, la última vez que les digo que por algo tenemos 2 orejas y una boca. Asegurémonos que tengamos, digamos, algo concreto que decir. Si en una entrevista no sabemos la respuesta a una pregunta técnica o si no respecto a nuestra vida en general, no inventemos, seamos concretos y concisos. Asegurémonos que vamos a decir algo de lo que estamos realmente seguros. Si no sabemos algo, seamos sinceros y digamos, no lo entendí, no, yo no lo sé, pero tengo esta potencialidad para suplir esa debilidad. Digamos bien lo que tengamos que decir. Acá hay algo muy importante. Mucha gente me lo pregunta cada vez que hago entrevistas o estos talleres o estos webinars. Nuestra presentación, cuando es telefónica, frente a alguien que está al otro lado esperando de que nosotros nos presentemos laboralmente, nosotros ocupamos 30 segundos para presentarnos telefónicamente. En la entrevista presencial o virtualmente, no más de 2 o 3 minutos. Con 2 minutos es suficiente para comunicar nuestra presentación profesional, para qué somos buenos, en definitiva la propuesta de valor que la gente que tiene acceso a nuestro portal Kenes también lo puede encontrar. Leamos al entrevistador, ¿qué quiere decir? Entendamos, interpretemos, sepamos identificar cómo es el entrevistador, cómo es la organización a la cual estamos postulando, cómo es la cultura organizacional, cómo se visten, cuál es el estilo. Nosotros investigamos la página web, las personas que trabajan ahí. De esa manera, en una entrevista vamos a estar mejor preparados para tener el mismo lenguaje que el entrevistador. Seamos intensos o intensas, apasionados por lo que nos gusta. Estamos hablando de nosotros en una entrevista. Estamos hablando de nuestra experiencia y lo que queremos seguir haciendo. Eso es pasión, eso es interés, eso es felicidad también. Nuestra búsqueda activa es muy importante y para eso es bueno comunicarnos. Antiguamente uno esperaba que postulaba un aviso que vio y se quedaba sentado esperando que te llamen para una entrevista. Eso hoy día es el 10%, como lo dice nuestro portal Kenes, nuestra teoría. El 90% es nuestra búsqueda activa. Y para la búsqueda activa, ¿qué se ocupa? Nuestra comunicación efectiva, eficaz. Tomemos conciencia del lenguaje corporal. Hoy en día lo telemático no nos pide mucho el lenguaje corporal. Sí nuestra voz, nuestra mirada, y yo diría que la única parte importante en la virtualidad es que usemos bien las manos en la virtualidad. Si es presencial, todo, nuestra postura, nuestros gestos, etc. Desarrollemos y potenciemos las habilidades comunicacionales, eso es lo mejor que podemos hacer, tanto para preparar el currículum, enviar el currículum, tener un perfil LinkedIn y sobre todo enfrentar una entrevista en la parte oral, lenguaje oral, verbal y no verbal. Escribamos cada día un diario, una agenda y tratemos de ir conociéndonos para que nosotros cuando nos presentemos hablemos de la mejor manera de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Porque las debilidades las preguntamos mucho a los entrevistadores. Creemos circunstancias, nuestra comunicación, ¿qué es lo que hace? Crea situaciones, genera relaciones y revela el estilo de nuestros talentos. La comunicación es nuestra tarjeta de visita, es nuestro emisario, es nuestro embajador en un mensaje, en un currículum, en un perfil LinkedIn y en la entrevista. La comunicación es la manera que nosotros
le damos la buena impresión al entrevistador. Usemos y potenciemos, entrenemos las 3B y las 3A. Eso es muy importante. Sigamos, como dijimos al principio, este autor nos decía que en el libro La teoría de la comunicación humana es imposible no comunicar. Siempre comunicamos. Ojalá comuniquemos bien, comuniquemos correctamente. Finalmente, esa buena comunicación va a redundar en que el entrevistador sepamos, digamos, adaptarnos a la cultura del entrevistador. ¿Ok? Ahí está correctamente. Finalmente, si nosotros nos preocupamos de comunicar bien, aprendemos a hacerlo, nuestro mensaje va a llegar a nuestro entrevistador o destinatario de la mejor manera. Conozcamos, investiguemos hacia dónde vamos a postular y investiguemos, autoconozcámonos también. Esa es la mejor manera de comunicarnos bien. Le agradezco la paciencia. Ahora vamos a pasar a las preguntas antes que se nos acabe el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. A Estefanía, mi colega, a Luciana también, y en este caso también a Michelle, que me han apoyado. Ahora escucho sus preguntas para tratar de aclarar. Excelente, René, muchísimas gracias. Entonces, bueno, comento las preguntas que nos han estado llegando. La primera pregunta es, al contactar a un reclutador presentando nuestro perfil, sin tener conocimiento de si tienen una vacante actualmente o no, ¿qué es conveniente comunicar en este mail de presentación a un reclutador que no nos conoce? Perfecto, gracias Luciana. En ese caso, cuando nosotros los reclutadores le llamamos un contacto en frío, cuando no hay una oferta de por medio, sino que estamos presentando una oferta a un reclutador o a la persona de selección de una compañía, ¿verdad? Lo mejor en ese caso es, si es escrito o si no, si es telefónico el contacto, decir, no pedir una reunión ni tampoco una entrevista o mandar un currículum en la primera fase del mensaje, sino que agradecer el tiempo que están teniendo de escucharnos en primer lugar y luego decir, por ejemplo, que ustedes los consideran a ellos unos expertos y profesionales importantes dentro de la organización y del área que ustedes están postulando. Y la idea es poder comentarles en un mensaje que están muy interesados en ser parte de esa organización. Y ahí ustedes explican sus fortalezas tanto en habilidades duras como blandas. Lo importante, si es telefónico, ocupar 2 minutos máximo. Si es presencial, 30 segundos si es telefónico máximo. Y si es presencial o telemático, en 2 o 3 minutos seamos capaces de entregar el mensaje que queremos ser parte de la organización, estamos dispuestos a escuchar cuál sería la oportunidad que se pudiese generar. Ese sería el consejo de cómo presentarnos ante una situación en frío en una organización. ¿Alguna otra pregunta? No sé si la respondí. ¿Quedó alguna duda? Sí, excelente, René, muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta que dice, si luego de una entrevista no tenemos noticias del proceso, ¿es bueno contactarse para preguntar si hay novedades? ¿Cómo es mejor preguntarlo? Muy buena pregunta y le agradezco, Luciana. Siempre, lamentablemente, es muy común que termine un proceso de selección y nosotros nos enteramos a los 3 meses porque nos llegó una carta muy elegante antiguamente, hoy día un mail muy bonito que dice muchas gracias, no quedaste seleccionado, pero llega en un periodo demasiado tardío. Para eso, desde el minuto que nosotros somos entrevistados, en la primera entrevista, en la segunda, en la última, es importante que nosotros nos demos cuenta que no somos solo sujetos de preguntas, no somos solo receptores de un mensaje, también somos emisores. Siempre hay una oportunidad en una entrevista que nosotros podemos levantar la mano y decir, tengo unas dudas, ustedes ya las tienen pensadas, digan, piensen las mejores sobre el cargo, sobre la compensación si es al final, si es al principio sobre los requisitos y funciones del cargo, y en ese momento ustedes traten de quedarse con datos de contactos del entrevistador. El correo electrónico lo van a tener cuando lo citaron, el teléfono quizás también, a menos que sea una central telefónica. Y cuando ustedes estén en los procesos de entrevista, siempre es bueno, si es que no se los dijo, que ustedes pregunten qué etapa siguiente viene en el proceso, cuándo se va a definir el proceso, en qué momento puedo contactarlo a usted, entrevistador o entrevistadora, para saber. Si la persona le dice, no te preocupes, nosotros te llamamos, siempre es bueno, siempre hay una fecha, más o menos un periodo.
Si eso se cumple, nosotros lo tenemos en nuestra planilla, en nuestra agenda, en qué minutos sabíamos que iba a haber una respuesta o resultado. Podemos usar esos datos de contacto, telefónico, correo electrónico, por ejemplo, o si lo tenemos contactado por LinkedIn a la persona y nos contactaron, también tenemos la mensajería de LinkedIn. Ahí le preguntamos y le decimos, de acuerdo a lo que conversamos hace 2 semanas, en esta fecha se iba a decidir este proceso, te pregunto y te agradezco que me puedas contar. Entonces, desde las primeras entrevistas, obtengamos los datos de contacto del entrevistador y los timings, los plazos para tener. No sé si estuvo clara la respuesta, usted me dirá. Perfecto, René, muchísimas gracias. Tenemos también, bueno, un comentario de Anita. Muchas gracias, René, por tu charla. También Raúl, que comenta, solo felicitar a René, excelente presentación. Tenemos Gracias, acá Raúl. otra pregunta de Osvaldo que dice, ¿cómo se responde la o las preguntas de sus debilidades o defectos? Perfecto. Bueno, hay muchas personas que cuando hacemos los programas de placement, entrenamos sobre FODA, desde nuestra plataforma Genes y también con las técnicas que usamos, las personas dicen, me encanta conocer mis fortalezas, que me las digan, las que yo sé, las que creo tener, pero ¿para qué me preguntan que yo defina mis debilidades? Porque eso no está en el currículum, como las fortalezas, y no las quiero contar. Pero tengan por seguro que en una entrevista, si hablamos de fortalezas, las hermanas o primos invitados de piedra a la reunión siempre son las debilidades de uno. ¿Qué aconsejo yo? Siempre tener clara por lo menos un mínimo de 5 debilidades. Pueden ser 20, pero 5 debilidades, donde vamos a elegir las mejores 2, las que menos nos perjudican, las que menos nos restan en una entrevista. Entonces, cuando nos preguntan las debilidades, piensen en aquellas que son bastante susceptibles de mejora. Y siempre cuando les expliquemos, digamos, yo tengo la debilidad, por ejemplo, que mi inglés es básico y quiero superarlo porque estoy retomando un curso presencial o online de inglés. Estoy leyendo y viendo películas en inglés. Y de esa manera quiero mejorar mi debilidad que es el inglés. Ahora, si el cargo el cual ustedes están postulando decía que era un requisito excluyente, importantísimo, hablar inglés, ser una competencia avanzada, obviamente, en primer lugar, no nos conviene postular ese trabajo. Ahora, si era excluyente, no era excluyente y era deseable el requisito del inglés, podemos decir que esa es una debilidad y tenemos un plan de mejora, de un proyecto, un plan A o B para poder mejorar. Entonces, la respuesta sería tener claras las debilidades de antemano y expresarlas diciendo al final, estoy realizando esto para mejorar. Y confesar, porque la palabra no le queda chica, confesar. Dos debilidades, aunque tengamos 20, pero las 2 que menos nos perjudiquen. Para eso es bueno usar el feedback y lo que nos dice el entorno, para que lo contrastemos con las debilidades que nosotros queremos tener. Eso es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta o si quedó clara, Luciana? Sí, muchas gracias, René, excelente. Tenemos una pregunta de Gloria que consulta por las plataformas, bueno, que hay plataformas que piden un video de presentación, que suelen ser videos cortos de unos 5 minutos. Entonces, bueno, la consulta de Gloria es cómo sería adecuado hacer este video de presentación. Muy buena pregunta, le agradezco también, como todas las preguntas que han formulado hoy día. Lo mejor, en primer lugar, son 2 consejos muy puntuales. Uno, si tenemos a alguien que todos los días hace algo parecido a TikTok o hace videos de alguna forma, pidámosle consejos técnicos. ¿Cuál es la mejor manera para tener una cámara, una luz, una adecuación, una postura? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, una buena técnica es con nuestros propios teléfonos celulares, ensayar, no digo a diario, ensayar videos cortos y luego revisarlos. De esa manera vamos a poder detectar en qué nos estamos equivocando y identificar los aspectos de mejora y superarlos. Pero no digo que lo revisemos solo nosotros. Ojalá que tengan ustedes gente de confianza, 2 o 3 personas, para que también lo revisen y sean más objetivos que lo mismo. Entonces, cuando llegue el momento que alguien le pida un video que se puede tener preparado de antemano, porque tiene que ver con esa postulación en esa plataforma, ya tenemos la experiencia de grabar, de saber cuál es el nivel de volumen de nuestra voz,
el nivel de altura de la cámara, el nivel de iluminación y lo más importante, cuál es el mensaje y cómo lo vamos a entregar. Si ustedes hacen eso una vez a la semana y se lo entregan a alguien objetivo que se lo revisa, es el mejor entrenamiento para enfrentar ese tipo de requisitos muy normal en estos tiempos de un video corto de presentación o de respuesta a alguna pregunta. ¿Otra Excelente. pregunta? Perfecto, René. Un comentario de Claudia. Felicitaciones a René, es un gran profesional. Es cierto, muchas gracias, René. Y avanzamos a la última pregunta para cerrar, que dice, en tu experiencia, ¿qué actitudes o formas de actuar de candidatos llamaron tu atención positivamente? Yo hace mucho tiempo, aunque no lo parezca, he hecho entrevistas y me gusta comentar con mis colegas experiencias para poder aprender y mejorar. Cuando el tema era presencial, antes del COVID, la puntualidad era y es muy importante, pero no solamente en la llegada a la entrevista, la puntualidad en dar una respuesta, si uno dio un teléfono en su currículum, no esperar 2 días en que uno contacte a esa persona, en primer lugar. Para eso es buena técnica tener un teléfono de recados junto al de uno en el currículum. En segundo lugar, las personas que hoy día tienen un LinkedIn descuidado, desprolijo, también suena mal. Hay personas que incluso revisan las redes sociales, el Instagram o el Facebook de las personas. Si tenemos algo no profesional dentro de esas redes, también a veces las personas, los reclutadores nos fijamos, sobre todo en el LinkedIn, ¿ya? ¿En qué cosas no hemos valorado los reclutadores? Valoramos que el candidato o candidata tenga una escucha activa, que entienda lo que queremos, lo que le estamos pidiendo como requisito, aparte de lo que sale en el aviso, en la oferta, o si es una contacto de hunting, de cazar al talento, de talent hunting o headhunting, siempre es importante la persona, aunque esté trabajando, que nos diga muchas gracias, que nos trate bien. El mundo es redondo. En el día de mañana, esa persona que no le interesó el cargo por el cual yo como headhunter la llamé, puede que esté sin trabajo. Si esa persona tuvo una actitud poco cortés, poco profesional. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que la entrevista parte en el momento de la entrevista. La entrevista parte en el momento que a uno lo llaman por teléfono y que uno envió el currículum en un correo redactado. Hay que fijarse en todos esos detalles hace todo. Entonces, las personas que son profesionales en todo sentido, incluso pueden tener una debilidad o les puede faltar un requisito del cargo, de la oferta, pero si tienen estos factores profesionales, uno muchas veces los considera mucho más que alguien que tiene todos los requisitos técnicos, certificaciones o magíster o doctorado requeridos. Esas personas que son profesionales porque conocen su oficio, aunque no sea tanta la experiencia, esas personas que son atentas y las personas que se comunican bien, que tienen inteligencia emocional, son las que uno más valora. Las personas responsables, la puntualidad que va no solo en la llegada, sino que en ser ejecutivo, en decir, el ser asertivo. Una persona que no sabe algo es mejor que diga que no en el momento, si no tiene el título porque egresó y no se tituló, decirlo ahí y no esperar al final del proceso. Esas personas, esos detalles son los que uno valora mucho. Y la comunicación como nos convoca esta sesión. Excelente, perfecto, René. Bueno, algunos comentarios más de agradecimiento. Ana María comenta felicitaciones, René, agradecida por la información y bueno, varios comentarios más agradeciendo y felicitándote. Así que bueno, para cerrar, agradecerte mucho, René. Siempre es un placer escucharte y seguir aprendiendo de tu conocimiento, tu expertise. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado presentes en este webinar. Por el chat les dejé el link de la página de Genes por si tienen alguna duda, alguna consulta. Nosotros encantados de poder acompañarlos y responderla, que también nos conozcan. Así que bueno, dejamos esa información. Y bueno, invitarlos a que sigan participando de estos webinars. Como comentó Michelle al principio del webinar, estamos haciendo estas instancias cada 15 días, así que van a seguir recibiendo las invitaciones. Muchísimas gracias a todos, espero que nos sigamos encontrando
en estos webinars y bueno, el mejor de los deseos para todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias Michelle, Luciana y Estefanía, que siempre me ayudan mucho. Un abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo.